Hay que tener en cuenta que fue muy grande la movilidad de los técnicos en general, como de los capitales, a finales del XIX. Contribuyeron en gran manera a la transferencia de tecnologías a escala mundial y se movieron por varios continentes, transfiriendo conocimientos consciente o inconscientemente, queriendo o no queriendo. De hecho, la movilidad de los técnicos contribuyeron a la formación de una verdadera comunidad científica internacional, una especie de colegio invisible, que leían, y hemos de saber, qué leían los técnicos de la electricidad a finales del XIX en Brasil, qué revistas de electricidad mundiales se recibían en Brasil a finales del XIX y en las primeras décadas del siglo XX. Hemos de tener en cuenta que desde 1881 había ya la exposición de Electricité de París y luego en otros países. ¿Cuántos técnicos brasileños asistieron a la exposición de París de electricidad del año 1881? Y luego a Londres, Múnich o Turín. ¿Cuántos formaron parte o tenían las publicaciones de la Société Internationale d'Electricien de 1883? Datos como este nos permitirán andar sobre terreno sólido a la hora de hablar de si estaba en condiciones Brasil de manejar todas aquellas cosas. Es grande la reconstrucción de las trayectorias intelectuales y profesionales de personas que fueron decisivas en la incorporación de energía eléctrica en nuestro país. Por ejemplo, Aarón Reis en Brasil, que se habla en una de las comunicaciones. Pero, además de los técnicos, la capacidad de organización y de gestión han sido fundamentales en el funcionamiento de las empresas, especialmente en las que actuaban a escala internacional. Una gran cantidad de aspectos han de ser tenidos en cuenta en el funcionamiento de las empresas, tales como la contribución de los gestores empresariales, de expertos legales, de técnicos en comercialización en publicidad. Hubo que gestionar no solo la técnica, sino también las finanzas. La gestión empresarial era decisiva para elegir las técnicas adecuadas. La técnica no es neutra ni toda se tenía que elegir. Por ejemplo, en el telégrafo había un debate sobre qué aparatos de transmisión eran los que se tenían que adoptar. El retraso no siempre es negativo. En la situación del telégrafo que yo he estudiado en el caso de España, que se implantó hacia 1851, cuando había 20 o 30 años, los técnicos españoles y el gobierno decían, bueno, este retraso nos favorece porque evitaremos toda la situación de dudas y de incertidumbre y ahora sabemos qué es lo más avanzado y nos podemos incorporar. Por tanto, hemos de también hablar sobre todas estas cuestiones y los aspectos positivos que el retraso puede eventualmente tener. La gestión empresarial ha sido decisiva para elegir las técnicas adecuadas, para organizar la producción, para negociar los permisos locales con la administración pública, para asegurar la financiación, para el diseño de estrategias empresariales, para la publicidad y el marketing, o para el establecimiento de tarifas, que, como veremos aquí, no es una tarea fácil, muy compleja hasta recientemente. La generalización del capitalismo gerencial a partir de los años 1880 afectó también a las empresas eléctricas, al igual que a los ferrocarriles. Pasaron a ser controladas por personas contratadas. ¿Quiénes eran estos? ¿Cómo se habían formado? ¿Cómo se establecieron las alianzas? Todo esto es fundamental. Hemos de hablar también de la electricidad y las redes técnicas, del telégrafo, que se consideró por los contemporáneos el avance más importante de la historia de la humanidad, superior al descubrimiento de América, a la máquina de vapor, lo más importante que se había producido hasta ese momento. La creación de redes instaladas, los conflictos entre las redes privadas y las estatales. El Estado quiso controlar las redes de telegrafía. Cuando se instaló el teléfono, el Estado quería también mantenerlas porque una parte de las primeras transmisiones telefónicas se hacían a través de la red del telégrafo.
utilizando esa misma red telegráfica. Bueno, el análisis de toda esta cuestión, de toda la creación de redes de telégrafo, de teléfono y de ferrocarriles, que están íntimamente ligadas al teléfono porque tenían líneas telegráficas paralelas a la línea ferroviaria. Todo eso es de gran importancia y está íntimamente vinculado a la electricidad. Otro tema importante de investigación que a mí personalmente me parece estratégico es el papel de los constructores de redes técnicas en los procesos de urbanización. Los que construyen una línea ferroviaria o de tranvía o de energía eléctrica saben por dónde va a transcurrir y pueden comprar terrenos y aprovecharse de las plusvalías. Bueno, y sobre eso no hay que especular. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Pues hemos de entrar a los archivos y hemos de demostrarlo. Ya existe una tradición interesante, empezando por la tesis de la profesora Seabra, que mostró que la LAI compró terrenos en las marchas del Tieté y los urbanizó. Pero hemos de hacer investigaciones en profundidad sobre esto y comparaciones internacionales. Finalmente, otro tema que habría que tratar es el del patrimonio de la electricidad y el turismo industrial. Me limitaré a decir que el desarrollo de la electrificación ha dado lugar a la acumulación de un inmenso patrimonio material que es digno de conservar y valorar. Posee indudables valores educativos y culturales y es también atractivo desde la perspectiva turística. Eso es lo que había escrito. Quiero añadir que paseando por San Pablo ayer me di cuenta que hay una parte de esa herencia histórica que hay que destruir. San Pablo es una ciudad, la más dinámica de todo el hemisferio sur, pero tiene algo verdaderamente asombroso que, por lo que he comprobado, los paulistas ni se dan cuenta y lo perciben, que es los cables eléctricos y telefónicos por las calles. El caos que eso representa, la imagen de una ciudad que no funciona, que eso supone, es verdaderamente asombroso. Esa herencia histórica habría que destruirla soterrando, convirtiendo los cables en subterráneos, excepto en 2 o 3 calles, para que quede un ejemplo de lo que pasa con la distribución de electricidad en San Pablo en estos momentos. Es decir que, aunque yo soy partidario de la conservación de la herencia histórica del patrimonio, en este caso creo que habría que modificarlo. Bueno, en tercer lugar, el capitalismo. Yo creo, de entrada, y es un argumento fundamental, como van viendo de todo lo que voy diciendo, que no debemos seguir haciendo descalificaciones generales y someras del capitalismo, a lo que una parte de la izquierda es tiene mucha tendencia. Eso no sirve para nada. Creo que necesitamos, en cambio, análisis profundos sobre las prácticas y sobre las estrategias empresariales. Habría que decir que hemos de estudiar el capitalismo, pero también a los capitalistas. Y estudiar a los capitalistas es algo complejo, pero lo tenemos que pasar a hacer para saber cómo se toman las decisiones y qué consecuencias tienen. Algunas de las comunicaciones permiten avanzar en este camino, en el primer simposio y en este. Pero hay que debatirlo de manera explícita, creo yo. De manera general, puede afirmarse, o puedo afirmar, yo creo que estoy en condiciones de afirmar, que las empresas capitalistas han alcanzado resultados técnicos y organizativos asombrosos. Verdaderas hazañas técnicas y organizativas que han transformado el mundo. Y no solo para mal, también para bien. Pero también hay que decir que se han dedicado a prácticas discutibles, rechazables o a veces simplemente delictivas. Estas últimas, las prácticas delictivas, sobre todo cuando no han existido marcos legales bien definidos y rigurosos y ha habido escasa voluntad de regulación estatal. Se comportan de una manera o de otra según el Estado se comporta también. Y
Yo soy de los que defienden la administración pública y el Estado, pero también puede haber prácticas corruptas y también tenemos que hablar de eso. Capitalismo e innovación técnica. La puesta en marcha del equipamiento energético fue algo complejo y requirió sistemas de organización del trabajo. La construcción del equipamiento hidroeléctrico en diferentes países fue una proeza técnica, en primer lugar, pero también de financiación y de gestión. La producción masiva de energía requería la construcción de grandes centrales térmicas, de grandes presas, de instalación de líneas de transmisión y distribución. Las mejoras que había que elevar primero a alta tensión para transmitir a 100.000, 200.000 voltios, hoy a 700.000 y más voltios, y luego rebajar en transformadores que permitieran pasar a la tensión de los 220 voltios, que es la que utilizamos para afeitarnos y en la casa. Las mejoras técnicas hicieron posible el funcionamiento de centrales térmicas con menor consumo de energía, de carbón, para producir la misma energía, y el descenso de los costes de explotación, con una potencia cada vez mayor entre 1880 y 1910. Hemos de estudiar eso, lo que significa trabajos en colaboración, conectar con los historiadores de la técnica, los historiadores de la ciencia y también nosotros eventualmente, según el tema que adquirir los conocimientos necesarios. En la energía hidroeléctrica, la mejora de las turbinas tuvo consecuencias todavía mayores. Fue aumentando la potencia de las centrales instaladas para aprovechar la fuerza eléctrica y la utilización de corriente alterna. Todas estas mejoras hicieron posible producir cada vez más electricidad y más barata. Es esencial. El estudio de los precios de la electricidad y la relación con las mejoras técnicas es fundamental. Eso dio mayor seguridad de uso, energía más barata y permitió el aumento del consumo. Los lugares apropiados para la construcción de las centrales y de las presas, de las embalses, presas y centrales, estaban normalmente aislados, carecían de carreteras, eran poco accesibles. En ocasiones se necesitó construir presas más pequeñas para producir electricidad, fábricas de cemento para producir el cemento. En Barcelona, en el Pirineo, no era posible llevar el cemento desde, no era posible llevar el cemento desde Barcelona. Hubo que hacer fábricas de cemento a pie de presa en lugares donde no tenían carreteras. Hubo que crear poblados para 6.000 y 7.000 trabajadores. Y al mismo tiempo, de manera casi simultánea. Por ejemplo, la empresa canadiense actuaba aquí, en Necaxa, y al mismo tiempo aquí en México, y también poco después en Cataluña y en Cuba. Eso requería una gestión verdaderamente muy cuidadosa, como se hizo. El resultado del esfuerzo económico y técnico realizado por las empresas que estamos considerando no deja de producir asombro. A mí me lo produce. De todas maneras, no siempre se valoran estas actuaciones de forma positiva, porque tiene que ver con el capitalismo, la jornada heroica, la jornada brutalizante, la introducción del capitalismo monopolista. Todo eso es verdad, pero las cosas son complejas, no tienen una sola luz, son luces y sombras, y hay que tener ese sentido del matiz, creo yo, para el estudio de cuestiones complejas como las que estamos estudiando. Aún con esas críticas que podamos hacer, asombra lo que realizaron. Obtuvieron enormes recursos financieros en diversos países, lo que no era fácil, para invertirlos en áreas en que ellos vieron enormes posibilidades de beneficio y de desarrollo. Y al mismo tiempo transfirieron conocimiento a países que estaban menos desarrollados en ese campo. Algunos trabajos insisten en que el proceso de creación de empresas capitalistas está lleno de contradicciones, que reproducen la necesidad de reproducción ampliada del capital, que tuvieron grandes beneficios. Pues sí, es verdad, pero hay estas otras dimensiones que no se tienen que olvidar. Hay que estudiar las estrategias de control empresarial de las empresas de los países donde se instalaban
porque el proceso de cambio y expansión de la producción y consumo de energía no se hizo sin dificultades. Las pequeñas empresas que se habían creado, que existían, tuvieron a veces enormes dificultades para la recepción de maquinaria extranjera, para la financiación. Daba lugar a retrasos en la iniciación de los servicios contratados, a penalizaciones por parte de los ayuntamientos. La administración pública, que al principio no tenía experiencia sobre lo que estaba tratando y dio concesiones en el gas y en la electricidad que tenían consecuencias muy grandes, luego reaccionó y empezó a establecer regulaciones. Y todo eso es un proceso lento, complejo, con acciones e interacciones que hay que estudiar. Muchas de las pequeñas empresas no pudieron todo este proceso mantenerlo, perdieron los contratos, se vieron abocadas a la desaparición o a la adquisición por parte de empresas mayores. Las empresas capitalistas fueron elaborando estrategias espaciales cada vez mejor diseñadas que incluían la absorción de empresas locales y de sus redes, la adquisición de concesiones, la compra de otras empresas, la actuación en localidades próximas tratando de integrar los sistemas. La generalización de la electricidad no era fácil, no se sabía en aquel momento que iba a ganar respecto al gas, que era alternativo, y tenía dificultades. El tema de las tarifas es un tema al que dedicaremos atención de gran complejidad. Se tardaría bastante en llegar a tarifas que trataron de cobrar exactamente los costes que implicaba a la empresa la producción, tarifas que trataban de beneficiar a quienes disminuían el consumo, y había una dura competencia entre las empresas. Estudiamos en el caso de Barcelona la competencia a finales del 19 entre las empresas eléctricas que se dedicaron a rebajar tarifas, precios para obtener consumidores, y estuvieron a punto de quebrar todas ellas. Es decir, que son cuestiones que hay que ver con bastante atención. La competencia entre las empresas capitalistas puede llegar a ser feroz, por lo que los empresarios realizan prácticas de todo tipo tratando de superar a los competidores para obtener ventajas comparativas. Si pueden, despliegan estrategias para la adquisición de empresas rivales. Las más potentes aspiran al monopolio o al oligopolio para obtener economías de escala desde el punto de vista de la producción. Trataban de obtener el control de compañías de tranvías para asegurar una parte del consumo. Trataban de ahogar a las empresas competidoras, por ejemplo en Río, con la estrategia que siguió la ley para el tranvía de Jardín Botánico. Está escrito, dice, es que hemos de primero adquirir todas las otras, esta era la más rentable, adquirir todas las otras para evitar rodearla y evitar que se pueda expansionar, y después ir entre tal y finalmente ahogarla y adquirirla. Bueno, esto ya se sabe que es así. Lo que las empresas amenazadas tienen que tener lucidez suficiente y capacidad para resistir eso y para desplegar otras empresas, para otras estrategias. Es decir, que en este caso fue una estrategia exitosa de la ley y poco exitosa que fracasó por parte de la empresa del Jardín Botánico. Hemos de estudiar la relación con el medio local. Para las grandes empresas que actuaban en un país, la colaboración de los políticos y de la élite local era imprescindible. Ofrecieron la asociación, compraron, metieron en el accionariado, hicieron estrategias universales que hemos de conocer. Están los problemas de la financiación, que me parecen esenciales y que no hay que ver de manera simple. La construcción de centrales térmicas e hidráulicas para la generación de electricidad y de redes de transporte requirieron capacidad técnica y gestión, ya lo he dicho, y una elevada financiación. Esta última, la financiación, no estaba asegurada porque podía haber reticencia debido a los problemas que existían, a la duda sobre el éxito de la energía, la transmisión a larga distancia. En el interior de las empresas, y se puede comprobar estudiando los informes internos, había diferencias de opinión sobre los objetivos a alcanzar, sobre las fuentes de financiación
o los riesgos existentes. La financiación era esencial a finales del XIX y principios del XX, cuando el capitalismo financiero tenía ya un poder enorme. Pudieron poner en marcha sistemas que permitían la canalización de ahorros diversos, incluso del pequeño ahorro familiar, hacia esas actividades que generaron innovaciones extraordinarias. La organización del sistema financiero, con todas las críticas que podamos y debemos hacer a él, permitió canalizar los ahorros para inversiones que contribuyeron a transformar la vida económica y social de muchos países. Hay que tener en cuenta que las necesidades financieras eran inmensas para la empresa que luego dio lugar a la Brazilian Traction, para la LAI de São Paulo y de Río, teniendo en cuenta que la misma empresa estaba construyendo en México también y en otros países obras gigantescas que se cuentan entre las presas más grandes del mundo en aquel momento, que requerían enorme financiación. Y eso sucedía al mismo tiempo que se iban generando sentimientos nacionalistas y contrarios a las empresas extranjeras. Los años 1911 y 12 fueron de gran actividad en la puesta en marcha de tramas financieras y jurídicas muy complejas. De carácter técnico, la Pearson Engineering Company Limitada, desde el punto de vista financiero, en 1911 se crea la Spanish Securities Company Limited, la Brazilian, con el modelo de Brazilian Securities. Luego, en el año 1911 y 12 se crean una cantidad de empresas financieras para asegurar la financiación, y técnicas y operativas verdaderamente asombrosas. Eso hemos de estudiarlo con detalle, las vinculaciones, las alianzas, todo lo demás. Una compleja red de sociedades que provocó en ocasiones sospechas fundadas de que se trataba de ocultar beneficios, crear ficticiamente deuda exterior. Las dificultades financieras se repitieron en varias ocasiones, obligando a reestructurar financieramente las empresas. Por ejemplo, en 1915, en nuestras empresas, la Brasilia y la Barcelona Traction, en 1918, 1921, 1924, por la incapacidad de pagar a los propietarios de las obligaciones y la necesidad de gestionar sucesivos créditos financieros en situaciones económicas muy difíciles. Los que hemos tenido ocasión de trabajar con la documentación interna de las empresas, por ejemplo, los informes reservados de la compañía, las correspondencias de los directivos, las cartas que se escribían unos y otros hablando de los problemas reales, las actas de los consejos de administración, no de las juntas de accionistas donde se explica, pero los consejos de administración y tienen actas, nos damos cuenta de las dificultades que realmente las empresas tenían y que finalmente las llevaron en muchas ocasiones a la quiebra o a la absorción por otras empresas. Es cierto que la demanda aumentaba los beneficios, pero como sucedía en Brasil, donde la demanda crecía tan rápidamente por la industria y el consumo de transporte, no daban abasto para mantener en funcionamiento todo lo que habían construido y construir otras nuevas centrales generadoras de electricidad para abastecer esa demanda creciente. Había restricciones que creaban malestar y reacciones por parte de los ayuntamientos. Bueno, todo eso necesita estudios comparativos en nuestros países para ver cómo pasó en cada país. Los países podían adoptar medidas legislativas que trataban de aumentar el control nacional, limitación de los beneficios a través de la regulación y el control de tarifas, que impedía elevarlas, como ellos creían que se tenía que hacer. Los costes de explotación podían aumentar. La pluviosidad, una cuestión muy interesante para los geógrafos. ¿Qué pasaba si no llovía y el embalse del Tieté o no sé qué no se llenaba? Pues que no podían producir la energía y tenían que poner en marcha, importando carbón, las centrales térmicas que eran centrales de reserva. El coste de todo eso se puede calcular y se ha de calcular y se tienen datos muy concretos. Entonces, la lluvia
los periodos de sequía afectaban de manera importante al coste de la producción, aparte del carbón y todo lo demás. Los aranceles para la importación que cada país podía establecer, las políticas monetarias de cambio de divisas que permitía o no exportar los beneficios con ventaja o no, todo eso afectaba de manera importante a las empresas. Las amenazas de nacionalización y estatalización que hacía que la empresa matriz no quisiera seguir invirtiendo cuando necesitaban invertir. Todo eso podía producir dificultades económicas graves e incluso la quiebra de empresas que vistas desde el exterior parecían muy sólidas, como la LAI. Daban lugar a cambios en el control empresarial de lo que se tienen muchos ejemplos. La Barcelona Traction y la LAI, que cayeron en manos de Sofina y de otras empresas. Bueno, pues, es decir, era una lucha a muerte que produjeron las quiebras. Por ejemplo, la quiebra de la Barcelona Traction, que finalmente se resolvió en el Tribunal de La Haya en el año 1972, cuando la quiebra se había producido en el 48. Hay que hablar de la corrupción. La actual crisis económica está llevando a poner en primer plano las cuestiones relacionadas con la legalidad y con la ética en los negocios. Sin embargo, lo que se observa es en la actuación de las empresas con mucha frecuencia la corrupción generalizada, la conculcación de la legalidad, las prácticas que se deben calificar de delictivas. Ya hemos hablado de eso en el primer simposio y hablaremos aquí. Normalmente han actuado sigilosamente, por ejemplo en la Constitución poniendo a testaferros para que no se sepa quién que las controlaba, o los objetivos también, ocultándolos. Cuando se puede disponer de información que se puede obtener, se comprueba que han sido muy corrientes las prácticas de soborno, de chantaje, amenazas, la compra de periodistas y de medios de información, la presión sobre los gobiernos, directamente o a través de lobbies, bien pagados y estratégicamente situados, las amenazas de los países donde está la casa matriz, de Canadá, de Estados Unidos, de Alemania. Desde el punto de vista del funcionamiento de las empresas han sido normales el fraude, la malversación, la evasión fiscal, la doble contabilidad, la fuga de divisas, la corrupción como práctica normal de actuación. Hemos de incorporar, y en estos momentos es perfectamente claro, en los modelos económicos y sociales que utilizamos, la corrupción como práctica metida en el corazón del funcionamiento de las empresas y de los estados eventuales. Lo normal es que las prácticas las cuentas fueran opacas para evitar cualquier intento de investigación gubernamental. Hay datos concretos a partir de los archivos de las empresas sobre el establecimiento abusivo de altas tarifas, los engaños de la compañía exagerando los costes de producción, las estrategias de infiltrarse en los partidos políticos, la compra de la prensa, los apoyos políticos, las maletas de dinero que pagaban para financiar partidos políticos, por ejemplo el peronismo, por parte de la CHADE, según investigación recientemente realizada.